Póngase de pie. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 15. Segunda de Pedro, en sus Biblias. Versículo 1 hasta el 15 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oramos. Amado Padre Celestial, comendamos la enseñanza en esta mañana a la guía de tu Espíritu. Tú puedes obrar de manera soberana, providencial y poderosa a través de la enseñanza, mucho más allá de lo que hemos de decir en esta mañana. Y rogamos, Padre, que tú obres con misericordia también, abriendo el entendimiento para que el oído espiritual pueda escuchar tu voz y responder a la enseñanza de este pasaje. Rogamos, Padre, tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Simplemente hagamos un pequeño ejercicio mental, ¿sí? Un pequeño ejercicio de imaginación nada más, ¿sí? Pensemos que cada uno de nosotros se nos ha dicho que nos quedan 5 días de vida. Tiene 5 días para poder prepararse para partir a la eternidad. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? ¿O no ha pensado qué va a decir cuando algunos han partido a la eternidad sin tener esa posibilidad de prepararse? Pero otros sí, otros han tenido la oportunidad de poder prepararse antes de partir de este mundo. Y no sé si lo piensa, ¿qué será? ¿Qué me gustaría que esté escrito en mi lápida? Ustedes conocen el cementerio de Lavallaol aquí, de los llamados cementerios de los ingleses. Creo que ha cambiado el nombre ahora. Pero es un cementerio donde hay muchos creyentes allí, que esperan la resurrección de sus cuerpos. Bueno, si usted va caminando por esas lápidas, allí va a encontrar muchos que tienen muchos versículos. Y varios con inscripciones como: aquí descansa el cuerpo de fulano, esperando la aparición de su Señor y Salvador Jesucristo. Cosas como esas. Es interesante pasar por esas lápidas y ver eso allí, ¿sí? Son las palabras que esas personas han querido que queden en la mente de aquellos que los recuerdan, ¿sí? Pensando en las palabras finales. Bueno, no sé si usted piensa algo así. ¿Qué será lo último que usted quiere decirle a las personas amadas o a las personas allegadas antes de partir de este mundo? Seguramente sí es cierto esto, aunque no sabemos todo lo que usted pensará, pero seguramente sería aquello que le resulte relevante, ¿verdad? Uno está por morir y uno no se va a poner a hablar pavadas, ¿verdad? Uno quiere dejar un mensaje importante a las personas que deja y de quienes se va a separar, ¿verdad? Cosas importantes, aquello que considera de mucha importancia. Y es interesante eso porque esta carta contiene las palabras de un hombre que sabe que le queda poco tiempo. Por eso hemos hecho esa introducción. Anotado versículo 13 y versículo 14 lo que dice:
verso 13 y 14 dice así: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sabía que su tiempo ya estaba terminando. Los historiadores hablan de que el apóstol Pedro murió en el mismo año en que murió el apóstol Pablo, los dos condenados por el Imperio Romano. Uno fue decapitado, el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro fue llevado a ser crucificado. Sí, él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que fue crucificado su Señor. Bueno, pero él sabía, ya estaba la condena del Imperio Romano sobre Pedro y evidentemente le habían dado fecha ya del día que sería crucificado. ¿Sí? Así que en breve, dice, debo abandonar este cuerpo. Y le escribe esta carta a esta iglesia, que ya le había escrito una carta a una iglesia. Eran varias de Asia Menor que estaban pasando tiempo de persecución. La persecución se había levantado en el Imperio Romano contra la iglesia. Eran tomados como delincuentes los creyentes en ese tiempo, personas que atentaban contra la seguridad del Estado. Así eran mirados los creyentes en ese tiempo, y no falta poco para que en Latinoamérica se nos mire así a los creyentes, personas que atentan contra la moral de este mundo, ¿verdad? Ya hemos tenido testimonio de eso hace poquito. Bueno, así pasaba en aquel tiempo, y le escribe la primera carta a esa iglesia, y 2 años después, más o menos, escribe esta segunda carta a esas mismas iglesias de Asia Menor. Pero en este caso, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿sí? Y esta carta expresa justamente lo que el apóstol Pedro consideraba como lo más importante que le podía decir a la iglesia de Dios antes de partir de este mundo. O sea, esta carta contiene las palabras que Pedro dijo: esto es lo que voy a decir. ¿Qué me queda? ¿Una semana? ¿2 semanas? Tengo que pensar lo importante que le puedo decir a la iglesia. Bueno, este es el mensaje que Pedro considera lo más importante que una iglesia puede saber. Y ustedes me han escuchado también, cuando vean la temática, van a decir: es lo mismo que el pastor nos viene diciendo durante mucho tiempo. Quizá 11 años que vengo diciendo esto. Y voy a insistir todo el tiempo que el Señor me tenga aquí, voy a insistir sobre lo mismo. Enseñaré muchas cosas, pero esto va a ser como mi caballo de batalla en esta iglesia, ¿sí? O sea, va a ser aquello en lo que voy a estar haciendo continuamente énfasis dentro de esta iglesia mientras el Señor me tenga aquí, ¿sí? Lo mismo que Pedro consideró importante, yo lo considero importante para esta iglesia y cualquier iglesia donde yo pudiese ministrar, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje de la segunda carta de Pedro? Bueno, es interesante que Pedro nos deja siempre las cosas muy claras, ¿verdad? El tema de la carta es el crecimiento. Vayan ahí a capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18, Pedro dice claramente cuál es el propósito por el cual escribió esta carta, o nos lo deja claro allí. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecimiento. Crecimiento en la fe, crecer en la gracia del Señor. Sí, ese es el tema de toda la carta. Después vamos a mirar en capítulo 1 que el énfasis es más que notorio, que Pedro está interesado en que ustedes se preocupen de una manera diligente, de una manera con mucho esfuerzo, en crecer en la fe. La mayor parte de esta carta, que si usted la leyó, segunda de Pedro, ¿sí? No la vamos a enseñar toda, sino capítulo 1, estos 15 versículos, ¿sí? La mayor parte de esta carta está dedicada a describir los falsos maestros que estaban siendo ahora una amenaza. En la primera carta, Pedro habla sobre el peligro de la persecución. En esta segunda carta, Pablo habla del peligro de los falsos maestros, ¿sí? Y los describe, capítulo 2 y parte de capítulo 3, hay toda una descripción bastante detallada acerca de los falsos maestros, ¿sí? Esa concuerda con la carta de Judas, si uno las quiere enseñar juntas allí. Está dedicada a eso, los falsos maestros y sus seguidores. Y Pedro hace eso con la intención de que los creyentes sepan distinguir cuáles son maestros del Señor y cuáles son maestros falsos, ¿sí? Como dice, por ejemplo, en 3:17, ustedes leyeron el 18, el 17 dice así de esa carta. 3:17, el apóstol Pedro, dice así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Pedro está preocupado por el hecho de que esta proliferación de los falsos maestros que estaban viniendo en ese tiempo confundan a los creyentes, especialmente a los creyentes inmaduros, porque acá la preocupación es por los creyentes que no quieren crecer,
y que sean arrastrados justamente por el error de estos falsos maestros. Ante este peligro, Pablo le dice, ¿cuál es la respuesta que el creyente debe tener ante el peligro de falsos maestros? Crezcan. Crezcan en su fe, preocúpense por crecer, para no ser arrastrados por el error de los falsos maestros, ¿sí? Así que como la forma de estar protegidos contra ese peligro, Pedro insta a los creyentes a crecer, ¿sí? Esa es la exhortación principal y que ocupa justamente todo el capítulo 1, todo el énfasis es ese, crecer, crecer, crecer en la fe, ¿sí? Así que siguiendo con la serie que hemos comenzado allá por mayo, junio y julio, donde enseñé en las mesas del Señor de esos meses, enseñé Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación. Ahí comencé lo que voy a seguir seguramente periódicamente, que es serie de crecimiento, así la titulamos, y es tocar los pasajes que son como postas que encontramos en el Nuevo Testamento, que están enfocados exclusivamente en hablar de la importancia de crecer en la fe. Uno de ellos es Filipenses, que es uno de los pasajes más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento sobre crecimiento en la fe, por qué es importante y cómo debemos crecer. El otro pasaje que es sumamente importante y que es como una estrella que brilla en el medio del firmamento sobre el crecimiento espiritual es este pasaje de Segunda de Pedro. Así como no hay un pasaje tan importante, profundo y contundente como Filipenses 2, 12 al 13, que en unas pocas palabras hay contenido doctrinal asombroso, no hay un pasaje que exprese con tanto detalle el proceso de crecimiento espiritual en la fe como lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? En realidad, el apóstol Pedro se desvive acá por dar varias razones, y esas razones son asombrosas, son contundentes, son confrontativas las razones que Pedro da de por qué el creyente debería estar preocupándose por crecer en la fe. Debería ser diligente y utiliza una palabra que nosotros debemos utilizarla muy a menudo para confrontar a la generación de creyentes perezosos, porque nosotros vivimos una generación de creyentes perezosos. Y un creyente perezoso es que no quiere hacer ningún esfuerzo por crecer, ¿sí? La pereza es uno de los pecados de nuestra cultura y la pereza se hace notar en la vida espiritual de la iglesia, que no quieren crecer. Si no es fácil, si no es rápido, si no es instantáneo, no lo quiero, porque vivimos en ese tipo de cultura, que eso alienta la pereza. Y por eso es que hay muchos creyentes perezosos que no crecen, ¿no? Hemos hablado de ese tipo de pereza un montón de veces. Las demás cosas por las que nosotros hacemos esfuerzo, pero por las cosas espirituales, si no está fácil, si no está cercano, si no es inmediato, no le ponemos ningún esfuerzo, lo abandonamos enseguida. Eso se llama pereza espiritual, ser perezosos. Y la pereza es un pecado muy serio en la Escritura, condenado de una manera tal que si alguien es perezoso en una iglesia debe ser expulsado. Hasta ese punto, si no lea la carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda. Así que siguiendo esta serie de crecimiento, y así como hemos dedicado ese tiempo para poder hablar y exponer ese pasaje de Filipenses, así vamos a tomar algunas reuniones de la mesa, esto va a ser durante las mesas del Señor, para exponer este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, a fin de ser exhortados nuevamente a preocuparnos por seguir creciendo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Lo peor que puede pasar en tu vida espiritual es que tú pienses que ya no necesitas crecer. Eso es lo peor que puede pasar. Yo estoy creciendo. Mi ministerio pastoral sirvió no solo para poder cuidar de la iglesia aquí, sino para crecimiento mío. Recién estaba hablando de algunas cosas con la hermana Virginia Torres aquí antes de empezar la reunión y cómo he aprendido, una de las cosas es a ser más paciente, crecimiento espiritual, ¿sí? Uno va creciendo hasta que lleguemos a la presencia del Señor, todo el tiempo estamos creciendo. Y por eso es que no debemos pensar que no precisamos crecer en la vida espiritual, ¿sí? Y siempre debemos tener esa disposición dócil de que necesito aprender. Necesito aprender. Sería trágico, llega un momento de, no, yo no necesito más aprender. Yo si no hay un servicio en la iglesia para mí me voy. Entonces necesitamos crecer todo el tiempo, ¿sí? Y uno de mis anhelos es que el Señor levante de aquí más maestros, más predicadores, para que yo también pueda ser nutrido escuchando a otro también. Así que eso es algo también importante para el crecimiento de la iglesia y del pastor también. El hecho de que estas sean las últimas palabras de un hombre a punto de morir, queridos hermanos, nos debe hacer pensar en la importancia que el crecimiento espiritual tenía para los líderes de la iglesia de aquellos tiempos. ¿Qué les preocupaba a los apóstoles? A Pablo, a Pedro,
a los demás apóstoles, a Mateo, cuando lideraban la iglesia, Santiago, el hermano del Señor, que era líder de la iglesia. ¿Qué les preocupaba a ellos sobre la iglesia? Bueno, es notorio a través de todas las cartas en el Nuevo Testamento que la mayor preocupación no estaba en cómo ellos iban a evangelizar, ¿sí? No estoy diciendo que el evangelismo no es necesario, hermanos, por las dudas, ¿sí? Debemos hacerlo y en algún momento me toca hablar la próxima vez que recibamos miembros sobre eso, sobre evangelismo. Pero usted no encuentra en las cartas del Nuevo Testamento algún método de evangelismo. ¿Ha notado eso? Haga su estudio, no lo encuentra. ¿Qué encuentra? Encuentra líderes, apóstoles y pastores y maestros preocupados por cómo la iglesia crece. Hay un incentivo enfático en todas las cartas a crecer y madurar en la fe. Y por eso es que el apóstol Pedro, antes de morir, sus últimas palabras estén relacionados con el crecimiento, es que esto era sumamente importante para los líderes de la iglesia naciente y debe serlo, sin duda alguna, para nosotros. ¿Sí? Todo el pensamiento de este capítulo 1 está concentrado en la exhortación del versículo 5. Este es el eje que guía todo el pensamiento del capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, y después sigue diciendo todas las cosas que hay que añadir a la fe. Pero el verbo enfático que nosotros encontramos en esta carta es poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ese es el verbo que guía todo el pensamiento en esta carta, es añadir. El creyente, cómo crece en su fe, va añadiendo a su fe distintas virtudes que vamos a ir desarrollando en las veces que nos toque en la mesa del Señor hablar sobre esta carta. Pero ese es el énfasis, añadir a la fe. Todo lo que hace Pedro después aquí justamente es explicar esa expresión. Antes, lo que dice antes y lo que dice después es para explicar esa expresión de añadir a nuestra fe, poniendo, ¿sí? El mensaje de Pedro, el mensaje final de Pedro es: pongan toda diligencia por crecer en su vida espiritual, ¿sí? Ahora, no solo la condición de Pedro nos hace entender la importancia de lo que es el crecimiento, sino la intensidad de las palabras que utiliza en la exhortación, ¿sí? Noten que dice que no es que pongan diligencia, sino toda diligencia. Como si no fuese enfático decir sean diligentes en crecer. Él quiere hacer que estos entiendan que es más enfático de lo que significa diligencia, es toda diligencia. No un poco de diligencia, sino toda diligencia. O sea, cada una de las palabras que Pedro utiliza en este capítulo es como que Pablo se está desviviendo al escribir. Quiero que entiendan cuán importante es crecer en su vida espiritual, cuán importante es ser diligente. Vamos a estudiar, obviamente, un domingo esa palabra diligencia, hablando de todo el esfuerzo que uno debe hacer por crecer en su vida espiritual. Una palabra que justamente habla de cansancio, de exigirse hasta el cansancio. Esa es la idea de esa expresión allí, ¿sí? Así que la intensidad justamente de las palabras muestra lo que es la importancia de crecer. Así que se vuelve un asunto crucial, pero se esfuerza además acá por argumentar sobre la urgencia que demanda justamente el crecer en la fe. El primer argumento que Pedro utiliza para poder afirmar esa idea de añadir a la fe está en versículos 3 y 4. Lo vamos a exponer, simplemente lo voy a leer ahora, pero lo vamos a exponer la próxima vez que nos encontremos con este texto. Dice 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también. Y ahí hace un respiro. Como todo esto es lo que Dios nos ha dado en Cristo, somos participantes de la naturaleza divina, nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, por ellas llegamos a ser participantes de esa naturaleza. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos fueron dadas por el conocimiento de Cristo. O sea, como todo esto nos dio Dios, vosotros pongan toda diligencia, ustedes pongan toda diligencia por crecer en la fe. O sea, es como decir, Dios ya nos dio todo el pack, todo el paquete de lo necesario para poder crecer en la fe. ¿Qué nos toca a nosotros? Poner toda diligencia por activar todo ese cúmulo de bendiciones y capacidades que Dios nos ha dado para poder crecer en la fe. O sea, ningún creyente puede decir con verdad que no crece porque no puede. Yo no puedo. No, perdón, si eres creyente sí puedes.
Porque Dios te ha dado todo, absolutamente todo, y no lo voy a explicar ahora ese texto, todo para que crezcas en la fe. ¿Qué es lo que te falta? Diligencia. Diligencia para crecer. Entonces, lo previo a ese texto desemboca justamente en añadir, como Dios nos dio esto, añadid a vuestra fe. Y los demás argumentos que siguen al versículo 5 se desprenden de esa exhortación justamente, y hay una serie de conjunciones justamente que nos ayudan a entender que todo está relacionado con añadir a vuestra fe. ¿Ha notado esa repetición de Pedro? Estas cosas, estas cosas, estas cosas. Versículo 8, noten lo que dice allí. Dice, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, anteriormente había dicho añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, y dice, si estas cosas, y todo el tiempo va a estar diciendo estas cosas, estas cosas, estas cosas, refiriéndose a eso, que el creyente tiene que añadir a su vida espiritual para poder, a su fe, para poder crecer en su vida espiritual. Si estas cosas están en vosotros, y noten el argumento que utiliza ahí, si están en vosotros y abundan, no dice si están y están ahí como no, si están y abundan, otra palabra enfática, otra palabra donde Pedro dice, no es un poquito, tiene que abundar para que vos seas firme en tu fe, y abundan, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten cómo hacer énfasis en versículo 9 una vez más, parece que se vuelve reiterativo Pedro. Dice verso 9, de esta manera, pero el que no tiene estas cosas, otra vez, constantemente, si no se olviden, acá tengo 1.5, lo tengo acá, estas cosas, no se olviden de esto, una vez más, lleva a la mente allí estas cosas, el que no las tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El verso 10, una vez más, va a repetir lo mismo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas una vez más, y versículo 11 dice así de esta manera, porque de esta manera, no dice estas cosas, sino de esta manera. ¿De cuál manera? Poniendo toda diligencia. Muchachos, 1.5, acá, otra vez, 1.5, poniendo toda diligencia. Todo el tiempo Pedro lleva la atención ahí. Y una vez más, versículo 12 dice así, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¡Para, Pedro! Estas cosas. Gente, 1.5, acá, 1.5. Estas cosas. Y noten cómo el apóstol Pedro enfatiza una vez más esto en versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, aunque yo me muera, no se van a librar de esto. Yo voy a dejar gente que a ustedes les recuerden qué cosa. Dice versículo 15, que podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Alguien tiene duda que hay un énfasis ahí? La gramática me obliga a llegar ahí y decir, Pedro tiene el pensamiento centrado en poner toda diligencia por añadir a la fe. Yo podría terminar este mensaje acá, hermanos, porque ya esto es desafiante, ¿verdad?, para nosotros, pero no se alegre, tengo que seguir argumentando esta. Porque ya esto es suficiente para preguntarme, ¿estoy siendo diligente, como Pedro dice acá, poniendo toda diligencia de mí para poder añadir a mi fe y crecer en mi vida espiritual? ¿Estoy haciendo así de diligente como dice, o soy un perezoso? Que, por ejemplo, leo mi Biblia cuando tengo un poquito de tiempo nada más. Cuando ya sé que me quedó un poquitito ahí de tiempo, lo hago. 3, 5 versículos. ¿Podríamos llamar a eso toda diligencia? ¿Podríamos llamar a eso? Me quedó justo el domingo para poder ir. Lo demás no puedo ir porque tengo muchas cosas para hacer y bueno, hoy había reunión de oración, no puedo ir y me quedo en casa mejor. ¿Podríamos llamar a eso diligencia? ¿Toda diligencia? Bueno, piense de esa manera con todas las cosas de la vida espiritual. La vida de oración, la lucha contra el pecado que tenemos. ¿Te esfuerzas lo suficiente para vencer las tentaciones que sabes que tienes en tu corazón? ¿O estás rendido a que, bueno, el Señor me va a perdonar? Podríamos terminar acá, pero perdón.
Vamos a seguir argumentando lo que el texto dice acá. Pedro nos obliga a pensar todo el tiempo en 1:5, poniendo toda diligencia en añadida a vuestra fe. Como el crecimiento cristiano es un crecimiento en la fe o de la fe, la carta inicia colocando en una dimensión gloriosa la fe, al llamarla la preciosa fe. ¿Ha notado cómo comienza? Versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si crecer en la fe, crecer en la vida espiritual es crecer en la fe, Pedro dice acá una cosa: esta gente tiene que saber que tienen algo que es muy precioso y no lo están apreciando, y es una fe, y que no es de ellos, sino que les fue dada. Y no están creciendo en la fe, y una de las razones es porque no se dan cuenta del privilegio que tienen de que Dios les ha dado una preciosa fe. No se dan cuenta del valor, si son creyentes, no se dan cuenta del valor que tienen dentro de sus corazones, que ha sido dado por el Señor. Y por eso comienza la carta hablando de esa preciosa fe. Así que vamos a introducirnos hoy nomás al estudio de crecimiento en la fe, hablando justamente de ese primer versículo allí, con este enunciado, ¿sí? Este es el tema de esta mañana. Los creyentes que entienden el valor de la fe se esfuerzan por crecer en su vida espiritual. Lo único que tengo que pensar es que si tú no te esfuerzas por tu crecimiento espiritual es porque tú no entiendes el valor de la fe que Dios te dio. Es lo que tengo que pensar, es lo que tenemos que pensar, ¿sí? ¿En qué radica el valor de la fe según lo que Pedro dice aquí? ¿En qué radica? ¿Qué hace que la fe sea preciosa? ¿Qué hace que esa fe que Dios nos ha dado para ser salvados sea preciosa? Bueno, Pedro va a decir tres cosas aquí que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Una es que la fe es un don de gracia. ¿Has notado el versículo, lo que dice allí? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Habéis alcanzado. Sí, eso es lo que dice el texto allí. Si bien nuestra traducción en la Escritura es una de las más precisas, la que utilizamos, hay otras que son un poco más claras que suelo utilizar a veces, pero la que tenemos nosotros, la versión de la Biblia, es clara, ¿verdad? Y es precisa. Sin embargo, hay algunas palabras en nuestra traducción que no han sido traducidas de la mejor manera, podemos decir nosotros, que no nos lleva a entender completamente la idea del texto original. Porque esa palabra alcanzar, que dice habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, parece ser como que habla de un esfuerzo de la persona, ¿verdad? Yo alcancé. Sí, yo alcancé esa fe, como que la persona se esforzó, ¿sí? La idea de un esfuerzo personal para obtener la fe salvadora. Pero ese no es el significado en el original, ¿sí? De esa palabra. Literalmente, esa palabra que utiliza Pedro allí se traduce así: recibir por suerte. O sea, los que habéis recibido por suerte una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esa palabra parece confundirnos más todavía, ¿no? ¿Cómo pastor habla de suerte en la vida espiritual? Bueno, esa es la traducción literal. Y la idea de esa expresión es así: es recibir algo sin que yo tenga algún mérito. Porque cuando hablamos de suerte, por ejemplo, en nuestro idioma cotidiano, fue suerte. ¿Qué hiciste? Nada, fue suerte. Habla más que nada de que yo no hice nada. Esa es la idea de esa expresión, ¿sí? Así que la suerte puede tocarle a cualquiera, indistintamente de su condición o de la clase de persona que sea. Esa es la idea de esa expresión. La idea de suerte en la cultura judía era muy distinta a nuestra cultura. Nosotros pensamos en una cuestión del azar cuando hablamos de suerte, ¿verdad? Pensamos en una cuestión del azar. Como que alguna fuerza mística, que no sabemos cómo es y de dónde viene, nos ha favorecido y hemos recibido algunas cosas. Esa es nuestra idea de la palabra suerte. Pero en la cultura judía, que es la manera en que Pedro lo está citando acá, la suerte es algo que nosotros, en cierta manera, controlamos o llamamos, ¿sí? Por eso algunos tienen amuletos, en nuestra cultura es algo que nosotros controlamos de alguna manera con amuletos o ciertos hábitos. Otros tienen mala suerte, decimos nosotros, ¿sí? Utilizan cintas rojas, por ejemplo, en el coche para ahuyentar la envidia y cosas como esas, ¿verdad? Pero en la cultura judía, la suerte era algo que estaba bajo la soberanía de Dios. O sea, la suerte no era que andaba algo suelto por ahí, al que le tocaba, le tocaba. En la cultura judía, la idea de suerte era algo que estaba bajo la soberanía de Dios. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, la idea de suerte
en la cultura judía no era algo que andaba suelto y que donde caía, caía, sino que era algo que sucedía por determinación de Dios. Y para despejar algunas dudas o malos entendidos, la suerte en la cultura judía no estaba relacionada con el juego de azar, sino con la toma de decisiones en momentos especiales y concretos. Por ejemplo, se usa esa palabra en Lucas 1:9, diciendo que conforme a la costumbre le tocó en suerte ofrecer el incienso. Se habla de cuando el papá de Juan el Bautista tenía que ejercer el sacerdocio, ¿sí? Y también vemos la práctica del tema de echar suerte en Hechos 1:23 al 26, donde los apóstoles, basados en la Escritura, tuvieron que buscar un sucesor de Judas. Y dice que habiendo tenido 2 candidatos, habiendo orado, echaron suerte, ¿sí? Y la suerte cayó sobre Matías. Y cuando uno lee eso, uno piensa con la mente occidental sobre suerte, pero no se usaba así. Era una cuestión de buscar la voluntad de Dios, porque ya no depende de nuestra decisión, y no depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos, sino depende de lo que Dios ha determinado. Esa es la idea de suerte en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que en este caso la palabra hace referencia a pedazos de madera, por ejemplo, que se echaban cuando eligieron a Matías, ahí para que sea en reemplazo de Judas. Así que la idea que conlleva esta palabra es la de recibir la fe por soberana voluntad de Dios. Cuando Pedro dice a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, está diciendo a los que han recibido por soberana decisión de Dios una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es lo que está diciendo. Hay una corriente teológica que enseña que la fe la tengo yo y que a mí se me presenta el Evangelio y que yo ejerzo esa fe que yo tengo y la ejerzo si quiero o no quiero. Bueno, la fe salvadora no la tiene nadie, hermanos. No está en el ser humano la fe salvadora. La da Dios y la da a quien Él quiere darla. Y este es uno de esos pasajes que habla que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. No la tenemos nosotros, no la generamos nosotros, nos la da Dios de manera soberana, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Sí? Dios no echó suerte, Él decidió de manera precisa y definida a quién daría la preciosa fe que salva. ¿Sí? Entonces, la fe no es algo que tenemos en nuestra naturaleza humana, ni tampoco es algo que podemos generar con nuestro propio esfuerzo o voluntad, sino que nos ha sido dada por soberana voluntad de Dios, y es por pura gracia, sin mérito alguno en nosotros. Tremendo, ¿no? La fe cobra ahí un nivel de valor asombroso ahí, porque es por gracia. ¿Qué hice yo para que Dios me dé fe, esa preciosa fe para creer? Nada. ¿La merecía? No. ¿Soy mejor acaso que mi vecino por haberla? No. Cuando nosotros somos sinceros con quienes somos, decimos, no soy mejor que otros. Pero Dios decidió darme fe. Ese solo pensamiento debería movernos a nosotros a decir, che, me voy a preocupar por esta fe. Voy a empezar a poner diligencia porque es algo que yo no merecía, me fue dado por gracia. Ese es el primer argumento que utiliza Pedro para decir, muchachos, actívense, pónganse las pilas, sean diligentes por crecer, no sean perezosos, porque ustedes tienen algo que no lo tienen otros. Y por soberana voluntad de Dios es así, es un privilegio que ustedes no merecen. Valórenlo, estímenlo, tómenlo en serio, no sean perezosos en su vida espiritual. Esa es la idea de esa expresión. Noten qué valioso es esto que Dios les ha dado. ¿Sí? Lo segundo que dice justamente ahí Pedro acerca del argumento que indica cuál es el valor de la fe o en qué radica el valor de la fe, es que es un logro de Jesucristo. O sea, lo tenemos porque Cristo lo ha logrado que nos dé a nosotros por su sacrificio en la cruz. ¿Notaron en el texto lo que dice? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué me la dio? Porque su Hijo murió en la cruz. Esa es la única razón y la única respuesta que se puede dar para decir, ¿por qué me dio fe a mí y no a otro? Porque Cristo murió por ti en la cruz. Esa es la respuesta más breve. ¿Sí? La fe es algo que recibimos por la justicia de Cristo. Esa expresión justicia de Cristo es la verdad teológica más importante que la Biblia
en la Biblia y refiere a la obra de Cristo justamente en la cruz. Nosotros necesitamos entender tal hecho porque con base en este nos es concedida la fe, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La idea de justicia en la Escritura, sí, es un término bíblico y significa ajustado a la ley, significa eso, ¿sí? Lo que es en conformidad a la ley. La ley de Dios estableció en el universo, la ley que Dios estableció en el universo, en base a la cual determina la justicia, se resume en 2 mandamientos, ¿sí? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Toda la ley se resume en ese y en otro más. ¿Y el otro? Amarás a tú. En eso está toda la ley de Dios. Quien puede cumplir esos 2 mandamientos de manera perfecta es una persona que puede entrar al cielo libremente, a la presencia de Dios. Si tú amas con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu mente a Dios y tú amas a tu prójimo de la misma manera, con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, entonces tú puedes entrar al cielo sin pedirle permiso a nadie. Es decir, Señor, soy acepto. ¿Hay alguna persona, un ser humano, que pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? No. Fíjese cuando tenemos que decidir si estamos o no en alguna reunión. ¿Qué elegimos? Una reunión donde se adora a Dios, ¿no? A ella demostramos que no lo estamos amando con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. No llegamos. No llegamos. ¿Amamos a nuestro prójimo más de lo que nos amamos a nosotros? Fallamos. Pero hubo un ser humano sin pecado que logró cumplir esos 2 mandamientos a la perfección. ¿Quién es? Cristo. Demostró amar a su Padre obedeciéndolo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto amaba a su Padre? Que si su voluntad implicaba que yo muera, voy hasta ahí. Muero. Eso es amor. Eligió al Padre antes que su propia vida. Y en el mismo hecho demostró que amó al ser humano más que a sí mismo. Cumplió a la perfección eso. Y eso significa la justicia de Cristo acá. Alguien que cumplió a la perfección la demanda de la ley de Dios, ¿sí? Una persona justa es aquella que puede cumplir esto en manera plena y Cristo lo dijo. Ningún ser humano, queridos hermanos, ni siquiera los primeros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, en estado de inocencia pudieron amar a Dios de esa manera, ni tampoco pudieron amarse entre ellos de esa manera que el texto dice. Ni siquiera estando en estado de inocencia pudieron hacerlo. Y cuando Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a uno, se refiere a esta ley suprema establecida justamente por Dios, perfectamente justo, y por eso no podemos cumplir esa ley. Somos dignos de alta condena, la muerte eterna. Sin embargo, allí en Belén, entró en el mundo uno que cumplió esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Amó al Padre Celestial hasta la muerte. Estuvo dispuesto a dar su vida con tal de no salirse de la voluntad de Dios. Amó a sus prójimos hasta la muerte, humillado como un esclavo, los sirvió. Siendo Dios, se hizo semejante a nosotros. Siendo aún pecadores, murió por nosotros. Esta justicia, la de Él, nos es imputada a nosotros, los que creemos en Él, para que nosotros seamos tratados por Dios como justos. Este pasaje justamente, el pasaje que explica esto de manera concisa y esta verdad es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pastor MacArthur explicó, el conocido pastor MacArthur explicó este texto diciendo así: ¿qué significa que Dios hizo que Cristo se hiciese pecado? En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera personalmente cometido cada uno los pecados de cada uno de las personas que creerían en Él, aunque en realidad no había cometido ninguno. Eso es lo que significa la sustitución. Jesucristo como nuestro sustituto llevando nuestro castigo. El resto del versículo nos dice la razón por la que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Lo fue para que pudiésemos ser justicia de Dios en Él. Ese es el otro aspecto de la sustitución. Dios trató a Jesucristo como si fuera un pecador para poder tratarnos a nosotros como si fuéramos justos.
Él estuvo haciendo esto durante toda su vida, llevando una vida plena, plenamente justa. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo como nosotros lo somos, pero sin pecado. Fue tentado como niño, como joven, como adulto, pero no pecó. ¿Por qué tuvo que llevar esa vida sin pecado? Para que su vida sin pecado se acreditara en nuestra cuenta. Esa es la doctrina de la sustitución. Que la vida sin pecado de Jesucristo pudiera dársela a usted y serle imputada. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él viviera la vida que usted vivió, de modo que pueda ser tratado usted como si hubiese vivido la vida que Cristo vivió. Ese es el meollo del Evangelio. Confieso que para mí, como un pecador, como somos todos nosotros acá, me resulta difícil presentarme cada día en la presencia de Dios y saber que Él me está mirando como si estuviese mirando a Cristo. Es difícil pensar eso. Pero cuando yo me presento, porque soy salvado por la fe, cada día en la presencia de Dios, Él no está mirando a Gustavo, el que era antes de Cristo. Él está mirando a Cristo en mí. O sea, Él me está mirando como si yo hubiese vivido una vida perfecta, aunque Él sabe que no es perfecta. Pero Él me mira en Cristo. Él me mira como si yo no hubiese hecho ninguna maldad y si no hubiese tenido ni un solo pensamiento de pecado, de lujuria o de mentira o de odio. Él me mira como si yo hubiese hecho todo lo que Cristo hizo. Así me mira Él. Eso es haberse alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ¿a quiénes Dios iba a dar esa fe tan preciosa? A aquellos que solamente son como Cristo, que tienen la vida como Cristo, a esos. ¿Quiénes son? Ninguno. Para que eso sea posible, Cristo revistió con su justicia a los escogidos, para que Dios les pueda dar esa preciosa fe. Nosotros, por nuestra injusticia, no somos dignos de recibir la fe, pero debido a esta sublime obra de justificación, Dios puede darnos la poderosa fe que salva. ¿Está entendiendo lo que es el punto de Pedro? Voy a decirlo de otra manera más sencilla. La fe, si usted es creyente, que usted y yo tenemos, para que la podamos tener, el Hijo de Dios se humanó. El Dios eterno se hizo hombre. El que es eterno vino a habitar en el tiempo. El que es infinito se hizo finito. El que vino y se hizo menos que hombre, se humilló para ser siervo, para ser esclavo. Pagó ese costo para que tú y yo podamos tener fe. ¿No es valioso eso? ¿No hace que la fe se vuelva valiosa? Voy a decirlo de otra manera. ¿No hace que su vida cristiana se vuelva valiosa? ¿No hace que su vida espiritual se vuelva algo valioso? Porque para que usted la tenga, para que usted tenga vida espiritual, el Hijo de Dios hizo todo ese sacrificio. ¿Cómo podemos nosotros no dedicarnos, no desvivirnos, no gastar nuestra salud, no gastar todas nuestras fuerzas? Hay gente que por decir, no, estoy cansado para estar en la iglesia, estoy cansado para leer, estoy cansado, pero no importa. El Hijo de Dios no dijo, estoy cansado para ir a la cruz, ya voy a ir en otro momento. No lo dijo. ¿Cómo no te desvives por esa fe que al Hijo de Dios le costó un sacrificio tan enorme? Entonces, por eso cuando Pedro dice, por la justicia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, está pensando en lo que le costó a Cristo, el sacrificio que costó para que tú y yo tengamos fe. Esa es la previa de Pedro aquí, para decirle después, muchachos, toda diligencia. Pedro dice, pero Pedro tan fanático, no. ¿Ah, no? Mira lo que hizo Cristo. ¿Qué es un fanático? Haberte amado con un amor eterno para que tú puedas estar con el Padre, ¿es un fanático? ¿Lo llamarías fanático tú? Un poco de compromiso hoy en día parece que es fanatismo para la cristiandad de la posmodernidad. Pero este argumento es sólido, es contundente. Si Él lo dio todo por mí, ¿cómo no voy a dar todo por esa fe? Para crecer y madurar en esa fe. Y el tercer argumento, la tercera razón, que encontramos en el texto o que nos da a entender los escritos de Pedro, está en el texto, pero yo voy a aprovechar de la otra carta también.
¿En qué radica el poder de la fe? El valor de la fe, perdón, es que es un poder sobrenatural. Y ahí vayan a la primera carta, 1 de Pedro 5, 1:5, 1 de Pedro 1:5, está cerquita. 1 de Pedro 1:5 dice así: verso 3 dice, bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué hace que una persona que ha sido salvada pueda permanecer creyente toda su vida hasta llegar a la presencia del Señor? Que pueda perseverar como creyente, esa es la doctrina de la perseverancia. Bueno, el poder de Dios. El poder de Dios concentrado en algo que llamamos la fe. Y yo hago así porque la fe es algo intangible, es abstracto, pero todo el poder de Dios está concentrado en la fe. Esa fe nos es dada para que por el poder de Dios nosotros podamos activarnos, como leímos en Filipenses 2, 12 y 13, ese poder que hace que el creyente haga lo que humanamente no es posible. La fe tiene un poder para hacer aquello que humanamente no es posible. ¿Ha visto cómo la gente se confunde con la fe? Oh, yo tengo fe para torcerle el brazo a Dios que haga lo que yo quiero. Pero la fe es a la inversa. Es el poder que Dios nos da para hacer lo que nosotros no podemos hacer por Dios, para Dios. Humanamente no lo podemos. ¿O acaso ha notado, como dijimos la última vez que hablamos sobre crecimiento, que las cosas que producen crecimiento no son nada asombrosas humanamente hablando? Leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, luchar contra el pecado. ¿Ha notado que humanamente no son cosas asombrosas que producen crecimiento? Pero ¿ha notado lo difícil que es hacerlo? Por eso es que usted precisa un poder sobrenatural para hacer algo que humanamente no es posible hacerlo. Y si tú no lo puedes hacer, tú no eres creyente. Por eso no lo puedes hacer. Tú necesitas un poder sobrenatural que viene en la fe. Y por eso la fe es valiosa. Porque contiene un poder para hacer algo que humanamente es imposible hacer, que es amar a Dios con todo el corazón. Amar sus cosas con todo el corazón. Amar su palabra con todo el corazón. Amar su santidad con todo el corazón. Eso humanamente no se puede hacer. Y como Dios es misericordioso, nos da de su poder, mediante la fe, para que nosotros podamos perseverar en amarle y servirle a Él. Y para hacer lo que vamos a estar enseñando en la mesa del Señor, las siguientes mesas que siguen, que tú te pongas toda diligencia por añadir a tu fe todo aquello que va a servir para que crezca. Es por medio de la fe. Entonces la fe se vuelve algo absolutamente valioso. Todo esto son argumentos, todos estos son argumentos que utiliza en la previa Pedro para prepararnos para que añadir a vuestra fe adquiera una relevancia asombrosa ante los ojos de los creyentes, de tal manera que tú no puedas escaparte de tu responsabilidad como cristiano, de poner toda diligencia para empezar a crecer en tu vida espiritual. Quizás hasta ahora has llevado tu vida espiritual a los ponchazos, ¿sí? ¿Cómo puedo? Sin ponerle mucho empeño. Ojalá en el estudio de 2 de Pedro 1 al 15, tú puedas encontrar un gran estímulo para darle un giro total a tu vida espiritual y empezar a crecer. No sé cuánto tienes en tu vida espiritual de años. 1, 2, 10, 15. Me ha asombrado en algunos casos, hermanos, de verdad, visitar iglesias de personas que hemos conocido por muchos años. Y cuando empezamos a indagar un poquito, después de muchos años de volver a verlos, nos dimos cuenta que han estado en una burbuja durante 10, 15 años, porque son las mismas personas que conocimos hace 10, 15 años, sin crecer un solo centímetro en su vida espiritual. Y uno dice, ¿qué pasó? Y bueno, muy probablemente han sido perezosos por no crecer. No crecer.
Y ojalá ustedes puedan aprovechar esta enseñanza para que de aquí en más, adentro de un año, si el Señor no viene antes, podamos hablar de que aquella enseñanza me cambió por completo mi actitud hacia mi vida espiritual. Poner toda diligencia, hermanos, por crecer en la vida espiritual es la mejor manera de demostrar nuestro aprecio por la fe que nos fue dada por pura gracia. ¿Cómo puedo agradecer yo a Dios que hizo todo esto para darme la fe que salva, que no la tenía, me fue dada? Bueno, ocúpate. ¿Le ha regalado algo a alguien que usted sabe que era algo que quería o que apreciaba? O ha visto cuando le regalamos cosas a los chicos, que ellos aprecian todo, ¿no? Y cuando se lo regalamos y después lo tiene todo el tiempo y lo mira, además de que se entusiasma y lo tiene, nosotros no siente eso en su corazón, así, mira, está jugando con algo que yo le regalé. Esa satisfacción que está apreciando lo que uno le regaló. Pero no solo eso, sino una persona adulta. Usted le va y le regala algo y se lo regala y capaz que la persona recibe y ni siquiera lo abre y lo deja abrir. Ya después usted dice, lo que no sabe lo que me costó y ni siquiera lo vio. No, usted se siente así como que despreció mi regalo. La fe es un regalo, hermanos. Tú puedes mostrar ese aprecio hacia Dios ocupándote en esa fe, que es preciosa y es poderosa para tratar con tu vida. Amado Dios, solo tú puedes obrar en cada corazón para que aquellos que están aquí no son salvos por fin puedan saber por qué no les interesa la Biblia, por qué no les interesa nada de lo espiritual y por qué muy a pesar de que ellos se confiesan cristianos, todavía siguen sin ni siquiera interesarse por la vida de oración. Sepan que no tienen fe, que no han recibido esa gracia inmerecida de una fe poderosa que despierta un amor profundo por ti, un deseo inconfundible por tu palabra, un amor por tu iglesia y una sed por orar. Rogamos, Padre, que tú motives el corazón de los creyentes perezosos en esta iglesia, que siempre se están excusando, que siempre encuentran alguna razón por la cual no obedecen. Están convencidos de que esa razón es válida. Ojalá sirva este argumento para poder confrontarlos con una realidad, que hay algo mucho más importante que todo lo que puedan tener en este mundo, que es la fe, la preciosa fe por la cual Cristo dio su vida. Obra y moviliza nuestros corazones. Damos en el nombre de Jesús. Amén.